Hola, buenas tardes. Continuando con nuestras entrevistas, conversaciones de experiencias profesionales, hoy conversaremos, ya se conectó, con Luciano Landaeta. Ya estamos esperando para conversar con Luciano Landaeta. Te conectaste rapidísimo. Sí, Buenísimo, bueno. estaba como, bueno, vamos a darle. Sí, buenísimo, buenísimo para así nos da chance de conversar. Oye, Luciano, he estado viendo tu currículum y la verdad es que te felicito. Un Gracias. currículum amplísimo y has dado la vuelta por el mundo, ¿ok? Poco. Pero mientras se conectan nuestros seguidores o los que te van a escuchar tu conversa, y lo que nos vas a contar sobre tu experiencia profesional, quizás empezamos por lo que siempre me llama mucho la atención, es la experiencia docente. Y fíjate, tu experiencia docente aquí la tienes, mira, Caracas, Nueva York, Shanghai, Umea en Suecia y Roma. Todas partes del mundo. Cuéntanos cuéntanos de Bueno, ese yo tema. creo que, yo creo que me acompaña una herencia de la universidad, ¿sabes? La facultad de la FAO, porque muchas de los docentes, los profesores que se hacen amigos, tienen como ese doble rol esa doble curiosidad de hacer del proyecto de la investigación o viceversa, digamos, es una discusión eterna, y casualidades de la vida. Yo creo que mis primeras experiencias de esa docencia empiezan en el IDEC, una cosa extrañísima, porque había el IDEC, no sé si estará conectado, quién sabe, Nelson Rodríguez, él trabajaba en el IDEC y tenía una afiliación con el Cineclub de la FAO. Y ahí viene, esto es un hecho absolutamente conectando los puntos, ¿no? Y bueno, se proyecta Frixland y aparece Metrópolis, y bueno, uno va un jueves a tal hora, y bueno, empieza una conversación y me dice, mira, aquí necesitamos personas que sepa algo parecido a Dinivaca, un software que había, que era una cosa extrañísima, casi como Atari, que hacía plano. Él me presenta a Domingo Acosta, que trabajaba en el IDEC muchísimos años, y me presenta a su vez a Fruto. Es el año 93, 94. Y veo que ambos Tú personajes, un casi que joven arquitecto. empezando a estudiar arquitectura, casi, Este es ¿no? el año Porque te graduaste. 94. Sí, si te Dos graduaste en años. el 90, Sí, en 2 años, te graduaste en el 97. O sea, casi que sí, sí, empezando arquitectura. exacto. Bueno, al segundo año. Pero, bueno, además estás como... Sí, tú entiendes un poco de qué se trata, pero la verdad no. Y entonces conozco a Domingo, y Domingo da clases o investiga, y al final, bueno, recurro a la carrera, conozco dos personajes fantásticos, son mis grandes amigos, Juvenal Salcedo y Luis Sánchez, y ahora decís Miguel Acosta, el hermano de Domingo. Entonces, ahí se abre un vortex, un portal del profesor docente. Entonces, yo me había graduado antes, pero Juvenal era mi buen amigo, y empezó una dinámica increíble, y bueno, fuimos amigos, y un día llega Miguel y dice, tengo un concurso, un proyecto en Margarita, un edificio que se llama Bahía, al final se construyó. Y literalmente con un 286 se llamaba el computador, había un solo computador en el garaje de la casa de Juvenal, parecía una banda de garaje. 286. Empezamos a hacer AutoCAD, un 286 que para plotear, que ¿no? Había que llevar 5 floppies, ¿no? Y este es un plano. Eso ya es en 97, ¿no? 96, 97. Y bueno, había otras experiencias un poco más formales, laborales. Conozco a Eric Brewer y Juan Machado y hacemos una maravilla. Ellos llegan a Trabajaste en Venezuela. moda, Sí, trabajaste en sí. moda. Sí, Sí, no sabía. empezandito en la Urbina, en la calle 8 creo que era, ¿no? Empezando a poner las cortinas y estaba Juan lleno de energía y bueno, el 3D, un mundo gráfico. Les voy a contar que me hacen la entrevista. Están como scouting en la universidad, me dicen, oye, ¿te interesa? Voy a la oficina a hacer la entrevista, ¿no? Un poco confirmar el proceso, y yo decía, yo no tengo nada. Me llevé collages que había hecho, portadas de cassettes, imagínate, tape. Y bueno, había como un lenguaje de experimentar, y eso fue fantástico. Pero eso lo corté, me fui, y empezó una relación con Luis Juvenal y Miguel en este primer concurso de Margarita, que bueno, creo que lo ganamos, no me acuerdo.
una suerte como de andada hippie al tema que voy con lo que te digo, la docencia del arquitecto, y ahí empieza Miguel, nos invita a hacer un review, ¿no? Una entrega. Y una cosa llevó a la otra y existen posibilidades de dar clases en la universidad y se abre de una cosa inexplicable, influencia también de Alberto Sato, de Pepe Rosas y por supuesto con el Fernando Agua. Y bueno, y empecé a dar historia de la arquitectura, una cosa así como extraña. Y dice, bueno, me fue bien coleccionando esa fascinación por la arquitectura moderna y empezó Historia 1, Historia 2, Historia 3, Historia 4. Y ese es otro personaje. Estoy hablando de una suerte como una galaxia de conexiones. Marcos Aroja me dice, mira, estamos en Barquisimeto, en Extramuros. Necesitamos un profesor, móntate en el avión mañana, toma el ticket, prepara eso y tú das clase. Entonces en Extramuro empezó, de Extramuro a la universidad, a dar los cursos de diseño, hasta tutoría de tesis, etc. ¿no? Entonces, en ese momento paralelo, ahora voy a hablar de la parte profesional, nos constituimos como una oficina. Miguel, Juvenal, Luis y yo. Se asociaron, empezaron a trabajar. Nos asociamos en un momento sí, nos formalizamos. Después de ese concurso, Miguel también tenía otro proyecto. A mí me llega un proyecto de un amigo de la familia, un colegio que se llama Valle Alto. Es un desastre el proyecto, un desastre. Mi primer proyecto construido es un desastre. Tú querías ponerle todo, ¿no? Ketchup, mayonesa, todos los trucos que sabías en acero, todo, escaleras, y lo volteamos a un lado y justificando, pobre cliente, ¿verdad? Alfredo, ¿sí? Pero bueno, él quedó contento. Después él hizo su interpretación del edificio y quedó cualquier cosa, quedó un civil, una asociación civil, fuimos al banco. Este es uno de los capítulos más emocionantes. Yo tenía 27 años, creo. Y vamos a registrar esto legalmente y vamos al abogado y está Juvenal con el cabello largo, Luis con la barba, Miguel Lagosta y tal, y veo que la secretaria dice, doctor, aquí tienen unos muchachos un poco raros, unos arquitectos bien arreglados, aquí llegaron unos rockeros. Que quieren hacer una compañía. Sí, que llegaron unos, literalmente la palabra, llegaron, así bajito, llegaron unos rockeros. Y, wow. Bueno, se abre la mesa y el abogado nos registra de compañía y literalmente tuvimos dos figuras legales, una sociedad civil, una mercantil, y empezó el mambo, ¿no? Entonces empezamos a participar y ahí salto a la experiencia más formal, que la habilitación física de barrios, que fueron nuestros primeros clientes grandes, ¿no? Clientes en el sentido de que hay una institución que hay que representar y hay un trabajo, unas entregas, unos deadlines que hay que cumplir. Y fue una dimensión absolutamente distinta, inesperada, de la relación de la arquitectura y la ciudad. Eso fue como un pequeño grano para entender nuestra responsabilidad de arquitectos con la ciudad y, por supuesto, con el habitante y, por supuesto, con la sociedad. Muy bien estructurado. Eso se llama el acompañamiento sociotécnico y de esos ganamos un concurso, hicimos 9 de Cabo Arrao, de Trujillo a Monagas, el barrio de Rafael Caldera en Maracaibo, nos pasaban buscando un camión de mango, etc. Y en paralelo, estas cosas son una suerte como el collage de mi vida, conozco a Andrew McNair, un profesor invitado para una cosa que se llama el Caracas Think Tank, pero empezando, ¿no? Ahí por la maestría. Deporte académico, luego de otra cosa, pero deporte académico. Después, o sea, después de haber formado la compañía sí, pero antes, mucho antes, con Andrew McNair a Columbia, a New York, y me invita, me dice, ¿por qué no te conviertes en mi teacher assistant, ¿no? En Columbia, una y otra vez, y se formalizó, mira, para estar acá tienes que tener por lo menos algunos cursos dados, y bueno, ahí empezó mi relación más formal con la Universidad de Columbia. Y conozco, bueno, los personajes, las estrellas del rock, ¿no? En ese momento. Bernard Schumi, el de La Feliz, una profesora que aparecía, en este caso era Saja. Digamos, esta cantidad de héroes en el Star System, de vedettes, pero sin saber. Una vez Andrew McNair, que es como mi mentor en ese sentido, me invitaba a comer hamburguesas después de clase y aparecían su corte de amigos mayores. Yo era como la mascota, el menor. Y
después que se iban de comer hamburguesa y, bueno, una cosa muy trivial, conversaciones muy... resulta que uno de ellos era Stephen Hall, el otro era Livius Woods, el otro era no sé quién, Frank Ripas, y esa era la galaxia de mundo que aparece. Y hacía Caracas, New York, hasta que, bueno, decidí asumir una invitación a Stephen Hall para trabajar en la oficina. Y se hizo un primer concurso en China que se ganó con una compañía gigantesca que se llama Banca. Pero ese concurso en China lo hiciste desde Nueva York. Desde New York. Ya yo me había mudado y con un sueldo vivible. Y Miguel siempre, bueno, aparece en circunstancias en Venezuela, el paro, el 2002 y no sé qué. Bueno, la oficina se disuelve. Juvenal se va a hacer el posgrado, el doctorado en la UPC en Cataluña. Miguel ¿Dónde y yo. está Juvenal? Juvenal ¿Dónde está Juvenal? está en Barcelona hoy día. Se quedó. Exacto, se quedó y se quedó y hizo una de estas mutaciones kafkianas de la creatividad y ahora es un señor maestro de las artes y con su señora hacen teatro de sombras para todo público, pero para niños. Teatro de sombras. Es increíble. O sea, este hombre además le han dado premios y terminó en China. Imagínate. Y se construye porque es un hombre fiesita. Sí, increíble, una mutación. Luis, tú lo conoces bien también. Miguel está en Miami ahora. Está en Miami. Bueno, ahí hubo como cada quien era natural, unos 3, 4 años fantásticos, cierto rigor de oficina. Y bueno, aparece Miguel, me conecta con César Salazar y Camila Crasut, y ellos fueron como mis protégés en Nueva York. Mira, esto no se hace así. Fui a una primera oficina, después Stephen Hall a entrevistarme, y este es mi portafolio, yo hago todo lo que tú quieras. Y la gente, no, la gente contrata, o sea, tienes que ser especialista. Entonces, bueno, el especialista se rascaban la cabeza, pero ¿cómo es que tú construyes, pero también haces collages? Yo pensando que podía tener, mientras más abarcaba, pero no, entonces ellos, bajo su tutela, enfócate, haz 2 cositas. Entonces, el acuerdo fue, literalmente me trapeaba, me iba en el metro, compraba New York Times y decía, en ese momento, una buena oferta de trabajos, y me hacen una oferta en una oficina gigantesca que se llama Parking Eastman's. Y dice, bueno, ok, listo, llegamos. Un contrato, digamos, hay una parte profesional que es tú cuando estás en tu propia oficina y una que migra a una dimensión del arquitecto como una corporación, ¿no? Esa no solo la escala de trabajo y no solo el portafolio, sino tú tienes que tener un poquito de humildad en ese caso porque te corresponde, ¿no? O sea, tienes que escuchar. El sistema métrico decimal no está. Las 4.000 palabras de argot técnico en castellano pues son otras. El sistema constructivo es otro. Y el primer encargo sucedió en la ciudad de Buffalo. Y bueno, era otro Luciano, ¿no? Digamos, pues era una relación como mutando en esas lides de New York, la ciudad, el tiempo, el cliente. Y ahí viene una anécdota que quiero compartir contigo, o con todos, que es, bueno, yo estaba en un papel un poco extraño, ¿no? O sea, muchos chicos más jóvenes que yo, bueno, ya estaban más arriba, el tema de puestos y cargos y jerarquía. Y para mí era como raro, pero sí, bueno, al final me tragué mi pastilla de máxima humildad posible y un día me dicen, va a venir una presentación, era el día, no sé, martes y esta era el jueves, y queremos una opción. ¿Tú crees que nos puedas hacer una opción de este proyecto? Ya hay un folio gigantesco. Y bueno, dale, el proyecto es la de Moneyball del edificio de correos que está al lado del Madison Square Garden en la 34 como octava. Hay una galaxia de complicaciones porque abajo está la estación de tren, los andenes, el edificio de patrimonio, el Madison Square Garden necesita asientos de la parte comercial y eso en 2 días. Y bueno, hazte una opción. Píntame una. Sí. Y wow, bueno, sustateria, dije, bueno, hagamos una opción. Entonces, empecé esa noche a hacer unas cosas. En ese momento yo tenía un roommate que se llamaba Fernando, que creo que está en Argentina. Lo llamo desesperado a medianoche. Mira, Fernando, échame una mano en esto. Construyamos una maqueta. Es una cosa rarísima.
4 de la mañana y me volteé a ver, y dije, ¿pero qué he hecho? He perdido el tiempo. O sea, ¿cómo que se me ocurre a mí hacer la maqueta? Yo estoy loco, casi lloro de la frustración. Hasta aquí llegó mi empleo, hasta aquí llegó Luciano en New York City. Y bueno, nada, voy a la casa, una ducha, vuelvo fresquecito, porque bueno, era casi una pena, ¿no? A ver qué estaba. Sucede la reunión, el gobernador se llama, se me olvidó el nombre, Spitzer, algo así. Ese es un gobernador que, bueno, tiene una historia porque lo agarraron haciendo algo con unas madams y tal. Pero anyway, este tipo llega a la oficina, llega el gobernador del estado de New York. Ah, fue el gobernador a la oficina, Sí, a la sí, a la presentación. presentación, imagínate, aquí, 8 opciones. Y yo destruido, yo hacía mi café, ¿no? Y me dicen, mira, te llaman a la sala de reuniones. Aquí fue. Aquí me dijeron que qué desastre, y puse mi maqueta y tal. Que lo expliques. Wow, explique. Bueno, que yo que sube, que baja, yo creo que esto puede ser aquí, hay un foco de atención, la plataforma debería convertirse en una experiencia urbana, qué sé yo, no me acuerdo qué dije. Termina la reunión, bueno, muchas gracias a Dios, y sigue la reunión durante todo el día, a las 3, 4 de la tarde me llaman y dice, oye, qué bien, seleccionaron tu opción. Y Oye, dice, wow, o sea, una opción para desarrollar y encontré que sí, no sé, no significa. claro, para empezar, Sí, digamos, pero pero parte de tus ideas. pasé del -4, o sea, del latino que quién sabe quién es, algo visible, un tipo que tiene color. Pero eso es sobre otra puerta, porque bueno, esa visibilidad a través del ejercicio, el tema de la factura, de trabajar el oficio, mil maneras, salvó un poco la condición de creatividad, de diseño, de disciplina, y empezaron a empaquetarse las cosas, porque inmediatamente después, el siguiente encargo ya no era en Estados Unidos, sino era en Vietnam. Ya tengo este proyecto en Vietnam, en Ho Chi Minh City, y el premio de haberlo hecho, no qué sé yo, bien, o haber interesado al cliente, es que te va a dar mucho más trabajo. Y que bueno, okay. Qué bueno, qué Entonces bueno. hicimos un master plan en Ho Chi Minh City, sus propias historias, y aparece, por supuesto, aparece China, me dicen, bueno, en tantas semanas tienes que irte a China. Ya había trabajado en China con Frank Ripas y con Andrew McNair y con Stephen Hall, y había hecho, o sea, ya sabía que China tenía una galaxia de variables muy distintas. Entonces, Claro. bueno, aterrizo en China. O sea, Mira, sí. por cierto, no sé si tú puedes ir leyendo lo que te escriben por ahí. Sí, pero no le paro mucho. O es difícil. Sí, bueno, No le te paro. ayudo. Te ayudo. Dime. Hágase arquitecto, no sé qué, hágase arquitectura, perdón, no sé quién es. Haga. Saludos a Mm, ambos, Esteban y Luciano. Hágase, dice, arquitectura. Saludos para ambos, Esteban y Luciano. Un gusto entonces, poder escucharles, no sé quién es. Iván González no, dice claro, de pero haga sí, sí. Exacto. Iván González en Chile, sistemas híbridos, Luciano Gianni Napolitano, por ahí hay uno que están escuchando por ahí. Otros héroes de la situación. Saludos desde aquí. Entonces, bueno, para Sí. completarte, aterrizo en China y un capítulo. Fuimos a la parte sur de China, Shenzhen, este pueblo que, bueno, contraparte de Hong Kong, Pero siempre, íbamos a o sea, Foshan, perdón, fuiste a Dime. China, pero fuiste a China siempre con la oficina de Nueva York. Fuiste a China Siempre. En a ese momento investigar sobre el yo proyecto. vivía sí, no, a presentarle a unos clientes, no, estas locuras que siempre le pasan, ¿no? Con la Este oficina, ¿cómo es que se láser, llama la de Nueva York? ¿Cómo es que se llama? La de Perkins, Perkin Eastman, sí. Eastman Agri Y, Partner. exacto. Y bueno, se hacen 7 proyectos, una cosa brutal, y no dormir y correr. El proyecto más clave es uno que se llama Huishan North, que es la ciudad de Shanghai. Terminamos en la ciudad de Shanghai y hay el Huangpu, que es el río que divide Shanghai en 2 pedazos, Pushipudong. En una de esas narices, el lado es un lado industrial. O sea, el río siempre fue para Shanghai después de los 50, después de los 30, perdón, un río industrial, o sea, contaminado con metales pesados, con todo lo que es. Y bueno, hay como la renovación urbana. En este caso, no nombra absolutamente nada de los contenidos de los proyectos, pero cada vez que les nombro un proyecto, créanme que crece al doble, es exponencial. O sea, el proyecto de New York era más grande que lo de Fundabarrios que habíamos hecho no sé cuántos años atrás. O sea, siempre más grande. Nunca es una cosa que valdría la pena nombrar sin dejar atrás la arquitectura, porque esos proyectos de escala urbana
tenía una fase 1, una fase 2 y hay que hacer el edificio. Entonces, Siempre se mezcla el tema de la sí, sí. arquitectura con el urbanismo. Ya yo no sé, yo siempre pregunto, pero ¿tú eres urbanista o tú eres arquitecto? Se mezcla como Alguien el diseño de decía, la ciudad con el diseño del aeropuerto. bueno, creo, en mi experiencia, creo que tiene que ver como, por ejemplo, SOM lo hace mucho, en un sentido comercial, pero también en un sentido, una relación de cómo se concluye aquello que se propone, ¿no? Porque la noción que uno tiene en la facultad de diseño urbano es una situación, me perdonan los que son urbanistas totales, pero es una situación de uso de suelo y algunas maneras de ordenar el territorio, pero no cómo se comporta. O sea, tú no sabes la masa y cuáles son esos nodos o cómo funciona la infraestructura. Este es un argot que va adquiriendo. Y bueno, se hace este primer encargo desde New York a la ciudad de Shanghai. Yo me vuelo a New York y capum, en un capítulo de estos otros galácticos capítulos de la Sosco, una señora, un mercado del West Manhattan, el mercado de las pulgas, cosas rarísimas, y me dice, oye, pero yo, imagínate, un sábado, estaba con Lucy, y me dice, oye, ¿qué haces tú que estás acá, tienes buen acento y tal? Resulta que ella era un headhunter, una persona que busca talentos en la ciudad de Nueva York y conectó, tengo un cliente que necesita un perfil como el tuyo, mándame lo que tienes y resultó que me envía a una oficina en Park Avenue con la 72, un día tal, se abre la puerta, así como la gente de 007, oficina súper blanca, impoluta, inmaculada, y empiezo a ver los afiches gigantescos que tienen de los proyectos construidos Ah, de la pero Calatrava. Calatrava, tú fuiste a la No, oficina de Calatrava sin saberlo. no tenía ni idea. Yo fui a una oficina que me iba a entrevistar, pero claro, ellos protegen al cliente, del candidato, y bueno, en ese momento aparece. Y ahí se hace la entrevista, aparece el director de la oficina, Frank Lovino, para ese entonces, no estaba Santiago, pero estaba Miguel, uno de los hijos, la esposa, Tina, una conversación, y Richard, un señor, estaban haciendo el Ground Zero, la estación de La PAF estación. y tres proyectos nuevos, sí, y tres proyectos nuevos, uno en Denver, el aeropuerto de Denver, la ampliación. Bueno, imagínate, bueno, yo explico horas de entrevista, pero una entrevista al pelo, ¿sabes? Digamos, y ahí aparecen la- las experiencias con los ingenieros. La pregunta más importante ha sido tu capacidad constructiva y tu relación con las estructuras. Pregunta clave, número uno. O sea, no me muestres Bueno, renderings, no me muestres renderings, no me digas, has estado expuesto y esa exposición te ha permitido hacer qué tipo de estructura. Sabes hacer una estructura en acero, sabes trabajar por lo menos tridimensional. Dices, wow, tengo dos, pues. Okay. A la semana me llaman y me dicen, bueno, véngase y empecé con Santiago para hacer, esto fue un cambio radical, una vuelta a la arquitectura un poco más eh, cercana y mucho más cercana al evento de la construcción. No hay proyecto que Santiago adquiera en la oficina que no estén seguros que se vaya a ejecutar hasta sus últimas consecuencias. Entonces pasamos de una situación de diseño, donde yo participaba en el diseño, o sea, a una situación de que el arquitecto que diseña no soy yo, pero el que debe diseñar el proceso hasta sus últimas consecuencias recae en mí. Entonces el senior claro. architect es ese sándwich entre el jamón del sándwich entre el arquitecto, el cliente y una nueva dimensión que son las multidisciplinas, ¿no? O sea, el MEP, el structure, la estructura, la Sobre ciudad. todo en esa oficina donde la estructura debe ser, bueno, cada pieza es distinta, o sea, esos Bueno, proyectos son complejos. impresionante. Santiago hacía muchos vuelos, hace todavía. Zurich, que es como el centro de la firma, y New Orleans. Te entregaban los watercolors, no te los discute, tú debes entender tridimensionalmente cómo funciona ello y debes diseñar el comportamiento, cuáles son el comportamiento geométrico de cada una de esas piezas y luego en su tridimensionalidad su comportamiento de material previo a la estructura, porque la estructura se hace en casa, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, que es la parte más compleja, este caso era un proyecto de Denver Airport, el aeropuerto de Denver, para un hotel con 500 habitaciones, una estación de tren, el terminal internacional y una sala de conferencias en un edificio, un Tetris, con aquella... Con las Hay estructuras proyectos de Santiago, de sí, 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 Calatrava. que bueno, que son...
que son absolutamente grotescas, algunas cosas muy buenas, otras no me parecen que son. Pero bueno, eso no era el caso. Mi caso estaba para aprender a llevar Claro. una de las cosas que siempre he tratado en esta situación tan variopinta es cómo saco beneficio profesional de aquello, ¿no? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuál es mi rol para nutrir? Aparece, bueno, eso pasaron horas intensísimas, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Y no está puesto ahí, pero después me voy a Baltimore por 6 meses, una de las peores decisiones, me regreso a New York, aparece una oferta para irse a China a vivir. Se cierra Pero Calatrava, a Baltimore, ya va, por el Baltimore, eh, ¿para qué te fuiste a Baltimore? 6 meses a vivir en Baltimore. me hicieron Por una oferta, Calatrava. no, Calatrava se acaba, Ah, el pero pleito se eso no acabó. aparece, eso no No, aparece en porque tu Baltimore, que currículum. te voy a nombrar una cosa tan mala como esa. No aparece ese salto No, entre no. Calatrava y Baltimore. No, Aquí ahora estamos. lo cuento en vivo. No, una oficina bueno, la Pero, seducción, te pero cuento, te jaló de Calatrava. O sea que sí, claro, porque, show me the money, show show me me the the money. money. No, pero no solo fue show me the money, porque estaba bien compensado en Calatrava, en New York, ya estaba ahí instalado. Era la capacidad de volver a diseñar. Dije, bueno, Ah, yo dice, creo que ya cumplí mi cuota, mentira, un cracho error. Y ahí es donde apareció dentro de uno de los pocos momentos donde aparece el ego, y tú dices, bueno, yo soy diseñador, o sea, un tipo con un pedigrí que no te la crees, mentira. Fue horrible. Bueno, anyways, pero ese capítulo de Baltimore y el regreso a Nueva York, bueno, 6 meses no funcionó. ahora tú Aparece, te fuiste por cierto solo o te fuiste con no, familia. me fui solo y Ah, Lucy está en Manhattan, no, yo me iba en el tren, una locura de vida que no tenía ningún sentido, para hacer proyectos, que es lo más extraño. Ahí aparecen proyectos de Indonesia, hice un mall gigantesco en Yakarta, una cosa que se llama Pondok Indah, en Myanmar, y un proyecto en Colombia, está construido, que se llama Fontanar Mall, con un grupo que se llama Amarillo. Bueno, de regreso a New York, se construyen estas cosas y tal, muy corto, se hace el concept design, el master plan, el schematic design, ya, caput. Y aparece China, ahí sí fue un poco el paquete, ¿no? Que aparece China como, bueno, esta es la oportunidad. Y en una mezcla un poco rara de una empresa de retail muy grande de comercio, que se llama MG2, y coincide en un joint venture con OMA, con OMA. OMA. Sí, OMA más MG2. MG2. Entonces ellos hacen, porque la idea, Beijing se había disminuido en su capacidad de trabajo, Beijing ya habían hecho la torre de CCTV en Beijing y otros tantos, una se les quemó, el hotel, y Hong Kong, bueno, digamos, esto es 2011, ¿cierto? Sí. La oportunidad de trabajo sale siempre desde Shanghai todavía, ¿no? La ciudad. Entonces, bueno, en el portaaviones de la oficina comercial de MG2 americana aparece OMA como el gran experto de diseño. Muy buena la experiencia. Ahora es Ah, una experiencia, imagínate, sí. además es una experiencia de procesos, de cómo ya no solo es el tema de qué vas a diseñar o cuál es el programa, sino cómo además lo trasladas a un cliente que culturalmente es lejos, es lejano. O sea, trabajar para un país es distinto a trabajar en el país. Claro. Experiencias varias, o sea, experiencias las más triviales, las más divertidas. Estás en una mesa de reuniones y estás ataviado y aparece un señor con probablemente una camisa como esta. Y yo estaba esperando al cliente para empezar. Y pasaron 15, 20 minutos y decía, él es el cliente. ¿Sabes? Es como un tipo calladito, Él, o sea, él, mientras él, menos. él- él es el que tiene los 70 Él está millones de esperando por dólares. ti. Exactamente, sí, sí. Bueno, ahí se hicieron varios híbridos de proceso, uno más riguroso de análisis de la ciudad, y MG2 uno más comercial, un poco más mundano. Ambas situaciones a las que te ves expuestas construyen el proceso de arquitectura. Yo creo que eso me abrió un abanico muchísimo más grande de lo sesgado de que qué es y qué no es. Hay malas cosas buenas y cosas malas, pero es el proceso Y el que sí. todo en inglés, por cierto. Todo. ¿O es que En aprendiste? China, en la medida que avanzas más en el idioma, más certero eres con la presentación, el cliente, el engagement, la relación que empiezas a construir con los ámbitos
que tiene que ver con tu profesión, o sea, las representantes de la ciudad, las autoridades, no solo el cliente, son los ingenieros, digamos, esta galaxia, en la medida que ya no eres el simpático, te pierdes, como dice la película Lost in Translation, que a pesar que es en Japón, pero te pierdes mucho de la participación, o tu participación en el proceso. Es más bien el que está perdiendo, el que está perdiendo es uno. Entonces, bueno, hay unos códigos culturales importantísimos, importantísimos. China, debo decir, es uno de los lugares en que socialmente el individuo chino como tal se siente arropado a la masa, digamos, como uno que está criado a la superación individual. Aquí no, digamos, aquí me protejo un poco en la medida que voy en grupo, siempre. Cultural. Entonces, exponer a tu compañero de trabajo chino, pedirle que lo haga o diseño de mezcla, ellos no van absolutamente a asumir responsabilidades que los expongan. Entonces, llegó momentos donde, bueno, de crisis. ¿Tienes que hacer esto? Sí, sí. 3 horas más tarde, no está hecho. Sí, ¿qué está pasando? Claro. No te lo dicen, pero no te lo dicen. te sabotean el trabajo. No sé si te sabotean. Al final entendí que no podía ser las dos versiones. Uno, sí significa no entendí, o te dicen sí. Sí significa entendí mucho más que tú, pero no te voy a poner una cosa, no vas a perder la cara. Sí significa, bueno, no entendí mucho, pero tampoco te voy a preguntar porque estás por encima de mí. Es un tema como de código, entonces lo aprendes en el camino, o sea, lo aprendes a las 3 de la mañana y dices, uy, tuve que haberlo hecho yo. Sí, y borra, exacto, literal, y tienes que borrarles, tomar absolutamente la responsabilidad. Les digo, todo lo que ustedes se equivoquen es mi responsabilidad. Les cambió el paradigma de decir, bueno, entonces ahí sí, así me liberé. Y empezaron a diseñar, a crear, a poner, a ejecutar. Entonces, ese rol del arquitecto que va llevado con unas premisas muy claras en el diseño, con el cliente, con la ciudad, digamos, todo esto que no hemos hablado hoy, pero para otra conversación, tiene que ver cómo se ejecuta. Y parte de mi rol es, yo tengo que generar un equipo. Y tengo que generar confianza en el equipo. Y tengo que, si sé algo, ellos no lo saben, tengo que transmitirlo. Parte de la docencia. O sea, que el capítulo empieza de nuevo a florecer en el tema del estudio. Qué se comunica, cómo se comunica, qué lenguaje tenemos, viceversa. Y se construye finalmente un equipo, pero súper completo, toma tiempo. Y ahí se hicieron 28 proyectos, ¿sabes? De los cuales... Sí, qué envidia, estas oficinas que hacen esos proyectos, todos los que están no todos construidos. Bueno, pero son proyectos espectaculares. Sí, todos los que nombras son espectaculares. Y ahí se construyeron, o sea, la paradoja es que en China se construyeron 17 proyectos en los 7 años que estuve, incluyendo los que se hicieron 9. Bueno, aparece... O sea que un promedio, ¿qué? 3 proyectos anuales, grandes. Sí. Y toman un tiempo, 3, 4 años en ejecutarse. De hecho, yo me fui a Suecia y me fui a Roma y se terminó hace 3 semanas uno de los que yo estaba haciendo en Shanghai. Bueno, hasta ese momento es una de la exposición contextual más prolíficas, porque a lo que no terminé la idea es que el chino cree en el futuro. El futuro es positivo, mañana va a ser mejor. Imagínate ese clic que a nosotros nos cuesta entender que, bueno, que el lado europeo es impensable que mañana va a ser mejor, pues está comprobado, hay una suerte como de desafío a la realidad. En este caso, durante 25 o 30 años, mañana siempre ha sido relativamente mejor. Ha tenido agua en el grifo, he podido comprarme una ropa más que la pijama, o si tengo una pijama. Digamos, el chino no tema por movilidad social y su capacidad de compra y tal, sino que la ciudad le ha cambiado, o sea, para mejor. Hay gente que todavía lucha con el arraigo y que se están demoliendo los lilongs, los hutongs. Digamos. Sí, ciertamente hay un conflicto social porque trasladan gente y la ponen a 30 kilómetros de distancia. Sí, eso da un poco de vértigo, pero también se le da... Hace poco hablaba que el espacio público en China es neural, existe, se construye, se invierte, vale. Tiene muchísimo sentido construir para el espacio de encuentro. La gente baila en las noches, lo típico, los alley dance, etc. Entonces, esa galaxia, esto te estoy nombrando, de mis casi 23 años de práctica, más de la mitad
han estado fuera de Venezuela hasta este punto, ¿no? O sea, Bueno, más, mucho, yo solo construí dos edificios mucho. En Venezuela, sí, sí. Sí, fíjate, te interrumpo Es raro porque porque uno siente que, sí, sí, perdón, Calella Isabel Arquitectura, qué sorpresa, dos grandes. Raúl Rojas, que es Hágase Arquitectura, dice, en la facultad, sí, en la sí. FAU, solían preguntarnos, ¿dónde está el norte? Las experiencias relatadas por Luciano hacen cortocircuito con aquella pregunta base de nuestra formación. Me alegro por ti. Ay, qué pregunta tan buena. Raúl, te respondo. Cuando yo llegué a New York, ¿qué pregunta tan viví? El norte uno lo pone en el Ávila, en el tema de Caracas, cuando es natural de la ciudad. En el norte es el artificio, o sea, es el Empire State Building, todo el Uy, Midtown, me voy para abajo, para arriba, ahorita hay otras referencias. Tu relación con la ciudad cardinal empieza a través del espacio construido. Y tú solo tienes, por ejemplo, al día 25 grados de luz, ¿no? Un cono de luz que te sientes cansado, es pesa, la ciudad pesa. Por eso que cuando ir a Central Park y te despegas aquello, sientes que estás en las mejores playas insólitas, que no es el caso. Entonces, ese exceso de urbanidad y el espacio público, lo que hablaba hace unos días es que en los pocket parks, los parques de bolsillo, esas cosas son absolutamente necesarias. Eso es otro tema un desahogo. un desahogo, una necesidad y una riqueza de encuentro. En Shanghai, por ejemplo, a pesar de la escala, hay una palabra que no había usado en la conversación, que es yo me expuse a una ciudad que tiene densidad absoluta. Yo salí, Caracas, que tiene 4 millones. Ni, No te sé decir ahorita, no ni, sé, creo que ni, somos uno. bueno, digamos, nominal, ¿no? Registrado. Bueno, sí. Y New York son 8, que van 8 o 9, que van y vienen, ¿no? Y Shanghai son 30. O sea, que 20, son, 20, 27 millones. mira, Tú te puedes dar el lujo, tú te puedes dar el lujo de ver a una persona y dejarla de ver en todo el resto de tu vida. Todos los días ves nuevas personas que nunca más vas a ver. O ser tú el único. es una, No, es tan agradable. así, más bien es agradable, tú dices. A mí me parece que es agradable, no te distraes. ¿Sabes? Por supuesto, te hace falta. Hay un momento de extrema crisis que empiezas a ver, mira, mira, igualito a Esteban, pero la versión china. Y sí, pues, llevo mucho tiempo aquí. Sí, cuando uno los ve a todos iguales, de repente, mira, pues, y Lucy, sí, mira, sí, es igualito a Esteban, la versión china. Esa es la versión china. Es pasar. Yo nunca me imaginé que iba a pasar 7 años en China, por ejemplo. 7, muchísimo. O sea que el mandarín, que es el que se habla ya, ¿no? Lo El habla punto Juan, perfecto. sí. No se entiende. Yo empecé a leer más que a hablar porque es un idioma de entonación muy delicado. 5. Frustraciones máximas. Después de practicarlo, te montas un taxi, le das la dirección al tipo y se frena. Dice, mira, yo no No hablo te, inglés, yo no hablo inglés, pero te estoy hablando en chino. Yo no hablo inglés, soy como- y resulta que, bueno, que el taxista lo que habla es shanganís. Uy, este es otro nivel. que es Pero otro. sí, 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 uno de los, la gente me va a matar por lo que voy a decir, pero el 21 acierto de Mao fue consolidar el idioma y ese fue su nivel de control, ¿no? Porque hay 39 dialectos, el shanganís, el puntual, Ay, el no sabía que era sí, tanto. sí, sí, es un país súper diverso, no los ve todos iguales, pero no. Sí, y lo hacen, el idioma es por protección. Mientras más entonaciones como el cantonés que tiene 9, es más difícil de aprender. Entonces pertenece a un tema como de cultura y arraigo. Y te vas de Shanghai, Situaciones importantes. Yo pude haberme quedado bien en camino SAC. En ese momento, en el 2 conozco una situación de elevador, de ascensor, a un chico colombiano que trabaja unos pisos más a la torre donde está la oficina. El piso 22, que trabaja en una oficina que se llama Atkins, que es una gigantesca, ¿no? Y Felipe, hola, ¿qué tal? Bueno, un café, etc. Y empecé, el urbanista, yo arquitecto, y empezamos a ver qué estás haciendo y nos mostramos los proyectos. Después en las horas de trabajo nos compartíamos, llegó un nivel de sincronía
decirnos las verdades, mira, eso es horrible, eso no funciona, o esto sí, no sé. Y empezó una mecánica muy informal de amigos, primero profesionales, luego amigos, y un día decidimos, él se muda a New York, él termina su casi, no sé, creo que 8 años. Él venía de Londres, después fue a México, trabajó con Fernando Romero y terminó en Atkins, etc. Un fantástico tipo con muy buen pedigrí. Y se nos ocurre, vamos a registrar esto, porque esto es un punto intermedio entre lo que tú dices, Esteban, la arquitectura y la ciudad. Y sucede y se comprueba y nos sentimos muy cómodos y registramos una compañía que es Urbanita en Hong Kong, cada quien trabajando por su lado de las horas 3 de la mañana, y vamos a Hong Kong, registramos y él se va a New York y empezamos a trabajar. Yo tenía unos proyectos que ya los clientes me estaban llamando fuera y dije, bueno, esta es la oportunidad de volver a hacer uno, el profesional. El profesional, digamos, no trabajar para, sino trabajar para mí. Y aparecieron unos proyectos que yo ya tenía en China con unos clientes y Felipe estaba en Nueva York y ese 12 horas de uso horario fantástica porque el trabajo no termina nunca. Y, y se constituye esta suerte como de spin-off de compañía que está ahí mientras yo hago otras cosas. Y es mi compañía, digamos. No mi compañía, mi firma. Mi compañía suena como un banco, que no es. Es un microestudio de buenas bondades. Y bueno, Felipe toma, yo en ese momento dije, bueno, me voy a Bogotá. Felipe consigue un plan maestro de una zona de Bogotá que se llama el Tunjuelo, un riachuelo, que está ahí, es desde donde estaba la planta de cemento Cemex mexicana, donde tenía una cantera por 50 años, un comodato, y lo tiene que regresar a la ciudad después. Se hace un ordenamiento para dotar a la ciudad ese como parque urbano, área verde, y se llama a concurso. Bueno, Felipe, de origen colombiano, de Bogotá, dice, bueno, participé, no sé cómo es la historia, y, y participamos y están las viviendas de interés social, y aquí había como un absoluto desbalance entre el foco de convertir estas canteras en parque y al lado construirle la vivienda de interés social. Decía, bueno, pero aquí, ¿cuál es el propósito para la ciudad y cuál es la ganancia para el que va a vivir aquí? La unidad de vivienda de interés social no va a ser modificada. Esto es una cosa, los colombianos llaman eso un gallo, cosa que me parece, lo traduce súper bien. ¿Cuál es la bondad de este parque si es un parque? ¿No? Digamos, el Parque Simón Bolívar, culturalmente la gente no va al parque, porque bueno, es una cosa como un estrato, en Colombia es un poco más difícil. Y la ciudad no permea, ¿sabes? Un poco eso que ya veníamos nosotros intravenoso en New York, en Yakarta, en Myanmar, en China, en 21 ciudades chinas que trabajamos, el espacio público, ¿cómo se hace metropolitano? ¿Cómo se hace visitable? Digamos? Bueno, de Bogotá, este tiene 3 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar. No tiene que ser un parque metropolitano al que no va nadie lo va a conservar y va a ser una boca de lobos que ya lo sabemos la historia, un parque abandonado que va en detrimento de la... Ya es suficientemente difícil vivir en la vivienda de interés social de 68 metros cuadrados, la más grande, para luego tener un bosque que nadie controla. Entonces, Claro. invirtamos el proceso, esto se llamó la decodificación de oportunidades, y todo la posibilidad de conseguir dinero del Banco Mundial, del Fondo Interamericano, se dedicó a ser un centro de cultura para la comunidad. Si no puedo darle mejor vivienda, voy a darle mejor espacio público. Entonces, se hicieron 4 fases. Ya se aprobó una primera fase y apareció Peñalosa ¿cómo se dice? El presidente anterior, no, Duque, el otro, Duque. Santos. aprobó Santos, exacto. Sí, fue a una ceremonia y resulta, bueno, este proyecto avanzó muchísimo. Imagínate, Colombia nunca O sea viví en mi vida, no que conocí esa Luis. Yo empresa, vivía en esa Shanghai. Urbanita Sí, le dieron, o sea, trabajó, tiene un proyecto. sí, tiene uno, tiene 4 ahora. Todos en Ah, qué Colombia. bueno, qué bueno. Pero, entonces, bueno, a dónde voy, que es la pregunta, ¿por qué termina China? Aparece SAC. China tiene una galaxia. Yo todavía vivo en Shanghai, creo que los confundo cada vez que digo esto. Yo todavía vivo en Shanghai, pero el trabajo está en Colombia. Y China tiene unos altísimos índices de contaminación del agua y del aire, que son los elementos más importantes. Wow. ¿Cómo expongo a un neonato, cómo expongo a un bebé en esta situación? Y estando en Bogotá, aparece un mensaje del WhatsApp de Carla Coleve, que dice, tanto tiempo, no sé qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Mira, estoy aquí en UEA, yo no sabía qué se llama. Aplica, mira, hay un puesto para dar un lecture por un tal. Wow, yo en Bogotá.
Pues me emocioné, apliqué, fantástico, y aparece, y sí, bueno, tomó un tiempo hacer el permiso de trabajo, lo que sea, y aparezco en Suecia, ¿no? Dije, bueno, esto va a Te ser un fuiste para momento, una Suecia. pausa, una pausa laboral, y ahí es donde viene tu primera pregunta. Que, bueno, es la docencia la que me salva en ese caso. Paquetamos todos 72 cajas, 7 años en China. Y- Ahora vamos a los vikingos. Si la cuentas y- bien, esta es la quinta, la sexta. Y era sí. una dimensión de exponer la experiencia profesional en reducirla, porque lo que más difícil toca es que es primer año. O sea, los chicos que vienen de la escuela en un contexto, o sea, nórdico, que estamos a 600 kilómetros del círculo polar, literalmente, donde cae nieve, donde es -30, donde la noche son 4 meses, etcétera. Suena dramático, pero tiene su belleza. Pero realmente es un cambio. Entonces, ¿cómo cambia o cómo adaptas lo que has aprendido para poder compartirlo? Ese es el primer desafío. Este es uno de los grandes proyectos profesionales y docentes. Entonces, bueno, y compartimos aula, y volví a dar clases de historia, y hay una relación Ahí, más ahí depurada está de... nuestro amigo Hayek que está ahí, Hayek. Alejandro. Bueno, aparece Hayek. Imagínate esta locura que yo en Suecia, o sea, en el lejano, remoto Suecia, yo tengo a 1 metro de distancia a Carla Colebeque, a 2 metros tengo a Alejandro Hayek, que llegamos, él llegó, yo no sé dónde estaba él, Ah, en casi Turquía, que no sé dónde estaba, coincidieron. y coincidimos. Y lo fuimos a buscar en auto, y la vida es muy interesante. Ahí estuvimos los dos un buen rato, él todavía está ahí. Y hay una suerte es como la FAO más chiquitita, ¿no? Donde estuvo también Ana María Marín, y creo que José Alejandro Santana estuvo invitado. Digamos, hay una suerte como de... Y construir una experiencia docente a través de la práctica, que el caso, y Alejandro me puede dar ayuda en esto, es que es necesaria. O sea, una escuela que tiene unos rigores académicos y una estructura muy distinta a la nuestra, y cultural, al sueco, digamos, con la presión y el estrés, tienes que planificarte. Fue un nuevo choque cultural. Y bueno, ha sido exitoso, Alejandro, que continúa ahí, y mi contrato era un contrato temporal, no se pudo alargar, y en ese momento aparece un cable a tierra, dice, bueno, y alguien está buscando a alguien como tú en Roma. Y, bueno, Mira, por cierto, ahí te escriben, ahí te arquitecto Manuel Bolívar, solo te falta Sao Paulo para recorrer el mundo entero. sería magnífico, bueno, para allá voy. Y, y Manuel, Rojas dice, Luciano, ante semejantes encargos, concilias la práctica con la investigación teórica. poco, porque la Sí, es investigación que, teórica no, oye, tiene un tempo de reflexión. Yo creo que, y no es un tema que tenga que ser endurecida la hay que, investigación, no, pero yo creo que sí hay temas de la práctica que tienen que anotarse. Yo creo que uno tiene que ser absolutamente sistemático y consecuente de que estoy tratando de procurar aquí. No he hablado de ni un solo proyecto, pero por ejemplo, en no hemos Shanghai, crear hablado, la porosidad. tenemos Sí. una cantidad de fotos que no hemos podido hablar y lo que nos quedan son 10 Manda, minutos, ponla. 10 Bueno, ponla minutos. toda. Mira, Para que la pero gente estás no... ahorita, Dime. entonces, en resumen, estás ahorita en Roma, en Sí, bueno, Pisa. entonces la llamada después de Suecia es para... no estaba definido qué era lo que necesitaba Fuxas, la verdad. Entonces me dicen, necesitamos a alguien como tú que nos ordene el estudio. Y dije, guay, ¿qué significa esto? Me monto en un avión, llego a Roma, y resulta que lo que está buscando es un director de estudio. Y bueno, perfectamente, vamos, sí, con mucho gusto. Me recuerdo conocer a Massimiliano. Bueno, él solo tiene 20 minutos. Terminó una conversación como 1 hora y media. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá. Ah, qué bien. Y el día uno, ordenar la oficina en un espectro de este señor significa encargarte de todo y reportar, literalmente. Entonces, la oficina no es la oficina de Roma de 47 personas, es la Exactamente. firma. Es la Es la firma. firma, eso es lo que veo. Es Es la la firma. firma. Son 4 sedes a nivel mundial. Sí, era una quinta, pero New York se cerró, definitivamente. París, está Roma. De hecho, la práctica de Maximiliano empieza en París y no empieza en Roma. Roma, París, Shanghai, Shenzhen y Dubái. Verde.
Y ahí el Convention Center de Dubái, Sí. o sea, el aeropuerto de la T4 de Arabia Saudita. Ah, Sí, ese fue la semana pasada. son enormes, Sí. enormes proyectos, enormes, Todos gigantescos son, proyectos. no, sí, todos son proyectos para entre Mira, 65.000 y 480.000 metros. El de la sede del tú sabes, gobierno de Arabia Saudita cuatro, eran 23, 480.000 metros cuadrados de proyecto. 80.000, sí, 80, no, 80.000. 480.000, sí. No, Esos son 480.000. 480 y 3 ceritos más atrás. Mierda, mierda. Son Y, unos números y gigantescos. ese es el de Dubái es 470, que es medio millón de metros cuadrados. Este es un planeamiento para la sede de gobierno de la ciudad con el príncipe. Está así re confidencial, pero bueno, no importa. Esto no lo ven los saudíes. Esos son 23 millones de metros cuadrados de construcción. Es ¿Vale? exactamente igual al tamaño de la ciudad de Brasilia. Construido, proyectado. Eso es Sí, no es por bueno, nada, pero sí. que un ¿Cómo se hace venezolano eso? como tú, que un venezolano esté a cargo de coordinar 4 oficinas de eso, oye, ¿vale? Eso habla muy bien de nosotros, bueno, de ti sobre todo, Gracias. pero de los No, de venezolanos como nosotros. Sí, sí, formación. sí. Si Bueno, esto no me empezó, voy a echar méritos míos, habla muy bien de no, ti. no, sí, tuyos porque los 3 minutos que me quedan los voy a hablar de ti. Esta oportunidad, que además te la agradezco, es la que permite hacer, una de las grandes cosas que yo he aprendido a saber escuchar, es a saber escuchar las disciplinas que uno no domina, que son las que nos nutren. O sea, yo aprendo mucho más de lo que haces tú, Esteban, por tu capacidad y desdoblamiento del conocimiento, pareciera ser como de las ciencias duras, a una cosa que es intangible, que nosotros sentimos que manejamos de una manera increíble, que es el espacio. ¿Sabes? ¿Cómo esas dos situaciones se concilian? ¿Cómo muchas de las propuestas que tú puedes hacer con tu excelso número de arquitectos que has compartido experiencia promueven un fin común? ¿No? En ese sentido, la calidad del espacio o la calidad de la función. O sea, tú te has permitido también participar de esa creación. Entonces, yo eso siento que es único y eso lo he visto en Venezuela. Probablemente todavía existe una división enorme entre lo que es el arquitecto y tal, esta supuesta riña que no es tal. Y si rescato la experiencia internacional es que tú tienes que estar expuesto a la multidisciplina, al multigrupo. O sea, Claro. una vez me tocó, 30 segundos de esta anécdota, estaba en New York, el que era administrador de Perkins Eastman tenía siendo el CFO, el financial de Snojeta, un puertorriqueño, Oscar Pérez. Y me invita a ver la nueva oficina de Manhattan y tú llegas a Snojeta y hay una mesa de madera gigantesca en diagonal. Esa es la mesa donde todos comen el almuerzo al mismo tiempo y hay una persona que les cocina. La oficina, y no es por otro beneficio, no es porque ellos sean o sea, hermanitos de la caridad, sino que en ese momento es que la oficina comulga con todas las disciplinas que tienen. En esa visita me presentó al diseñador de los billetes de Noruega, mucho gusto, aquí está, y cada equipo debe tener un miembro de otra disciplina, el diseñador gráfico, el acústico, por eso que Snojeta no tiene una dimensión absoluta de su lenguaje de arquitectura, sino tiene una dimensión absoluta de su proceso de arquitectura. Y Claro. fíjate cómo se valida. Y luego otra historia que es más larga, dando clases en Hong Kong, en la Universidad de Hong Kong, con el centro en China, un grupo de alumnos 11 me nominan, oye, yo quiero que tú nos ayudes a salir por primera vez de China y es un viaje y puedes ser nuestro tutor de viaje. Ok, ¿a dónde vamos? Vamos para Noruega. Y era la primera vez que los chinitos salían a Noruega. Entonces, bueno, explicaba todo tipo de código. Y fuimos a Snøhetta en Oslo y era lo mismo de Nueva York, pero maximizamos la sede y ellos están absolutamente prestos a intercambiarlo, o sea, ideas, hasta más, porque hay una validez, el equipo multidisciplinario existe.
el ingeniero estructural en tu caso. Y eso es un poco para cerrar la anécdota, porque hay 500 millones en paralelo. Mira, te digo, la verdad que lamento mucho, me queda muy poquito tiempo, tengo Sí. muchísimas fotos, pero hay una pregunta que hace Genius Loci Arquitectura. Sí. ¿Qué características consideras debe poseer un arquitecto para lograr esa proyección internacional? ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito? Eres un tipo exitoso. Sé que es un trabajo y hay un sudor de pelo. O sea, yo Bueno, siempre gracias creo por lo que exitoso. Sí. no se trata de suerte. Yo sí que creo Sí, que hay sí. un empeño y un trabajo. Pero ¿cuál es la clave? Constancia. Determinación y constancia. Yo no he sido la persona más ordenada, probablemente pudiera hacer más cosas, pero la constancia, la determinación, y esto suena como una retórica, una cosa, uno tiene que organizarse. Esto no lo hago, va a sonar como si lo tenía preparado, pero no. A piel, a pulso. Este es mi calendario de la semana. Agenda. Agenda. Y bueno, habrán mil maneras de hacerlo digital. Yo necesito, porque bueno, pertenezco a otra generación. Agenda, el tiempo, en qué momento. Y una que, no sé si Alejandro está conectado, pero en Suecia me dio la capacidad además de programar cuánto esfuerzo se le dedica a qué cosa. Nosotros Claro. estamos cargados de pasión y podemos hacer 30 mil cosas, pero recuerda que el día tiene 24 horas y uno es el largo aliento. Lo que dice Felipe Urbanit, el socio, dice, tú eres un sprinter. Yo puedo morir siempre hasta las 5 de la mañana. Pero una de las cosas lo que he aprendido es a organizar las fuerzas y las pasiones, digamos. Bueno, vamos a dedicarle, ¿puedo hacer 7 concursos a la vez? Bueno, probablemente no. ¿Sabes? Y esto lo digo no porque yo lo haya sabido antes, sino porque lo aprendí, ¿sabes? Porque pasé 4 o 5 días sin dormir en China hasta que se concluyó. Bueno, fue una victoria, pero tal vez hubiese hecho 2 y me hubiese guardado la energía para vivir la vida. Porque mucho, estos 20 y tantos años es que el 80% de mi tiempo he estado haciendo esto. Claro. ¿No? O sea, no lo digo con drama, pero tiene que ver programación, constancia. Hay que fajar, Sí. claro, claro. Mira, te escribes sistemas híbridos. Gianni Napolitano. Luciano es otro de los grandes ejemplos para jóvenes arquitectos, por su capacidad, inquietud, tenacidad y persistencia. Iván González Viso, bueno, y González Viso desde Chile dice que te haga una segunda entrevista para ver las fotos, no las pudimos ver. Dale, sí, son bastante. Bueno, elige una, elige la primera. Esperemos que muestre. Sí, cualquiera, pongo cualquiera. La que más te apetezca, ahí cierro. Y vamos a poner esta. No, esta no habla mucho, ¿no? Es que me llamó la atención esta base de este edificio, pero ¿dónde está la...? Hay uno anterior a ese. ¿Es ese? Sí, es la base. Fíjate, esta es no me van a creer en este. Este edificio es en la ciudad de Hangzhou, una ciudad que tiene 22 millones de habitantes, a Shanghai. Y nos ganamos el master plan y el cliente quería construirlo. Hicimos la arquitectura de 4 edificios. Esta torre realmente es la más alta que he hecho, 215 metros de altura, torre de service apartments y oficina. La torre que está a la derecha no es mía, es de Foster. Ah, imagínate, bueno, estás al lado de Foster. Sí, bueno. Pero no hay que perder las dimensiones de la cosa. Se diseñó, se construyó y está el señor que está al lado, ¿no? Pero este era en arquitectura es probablemente el tamaño vertical más. Y hay una galaxia de absolutos que hay que trabajar en costos. Yo no hablaba ni siquiera cómo se pasa de la magia del sketch al... Y esta es la planta baja de ese edificio. Es la planta baja de ese edificio. Es que me pareció espectacular la planta baja, por eso la puse primero. Fíjate, gracias, que ahí pasa una calle y no estaba dentro del plan urbano e insistimos que la calle donde se deja la gente, lo que llaman en inglés el drop-off, ¿no? La marquesina y tal, porque tiene que ver mucho con la actividad de encuentro, ¿no? ¿Dónde te dejo? Nos vemos porque el edificio llegaba sin ningún diálogo con la ciudad. Hay una estación de tren, digamos, de metro. Este es un lugar de encuentro. Entonces, como esas pantallas de vidrio se nos fue el tiempo, ¿no? Que en 30 segundos. Sí, 30 segundos. El Instagram va a cortar. Despídete de tus seguidores. Bueno, muchísimas gracias.
otra entrevista en otra oportunidad. En otra Porque oportunidad. Muchísimas gracias los que hayan invertido tiempo en esto, que fue una charla súper amena. Esteban, te agradezco por la oportunidad del tiempo, que compartamos las fotos y otras historias más técnicas tal vez. Y bueno, un abrazo. Gracias. Muchísimas Bueno, un gracias. fuerte abrazo. Orgullo de haber sido tu alumna, el arquitecto de Luciano, dice Fiorentina. ¿Okay? Un fuerte abrazo, saludos a todos y Con nos gusto. vemos en Hablamos, Esteban, una próxima entrevista. Cuídate mucho. Nos vemos en Roma. Allá igual. Exactamente. Chao.